El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Durante estos días estamos escuchando la primera lectura del libro del Génesis. Hemos contemplado toda la figura de Abraham, que Dios lo ha llamado, que dejara su tierra, su patria, su familia, y que se fuera a una tierra que Él le iba a dar. Le prometió una gran descendencia. Ya eran viejos él y su esposa Sara. Sin embargo, en la vejez Dios les concede un hijo que se llama Isaac. Después de que Isaac crece, llega a una edad anciana ya incluso, se había casado Isaac con Rebeca, Abraham ya había muerto, su esposa Sara también, su esposa murió a los 127 años y Abraham igual, cerca de esa edad. Solo quedó Isaac, que era el hijo de la descendencia. Se había casado con Rebeca y tenía 2 hijos. Al morir Isaac, debe dejar la bendición a la descendencia. Y había decidido que su hijo mayor fuera el de la descendencia, su hijo Esaú. Y lo mandó, dijo: vete a buscarme un animal del silvestre, mátalo, cócelo, hazlo una comida y dame de comer. Pero Rebeca, su esposa, estaba escuchando y juntamente con su hijo menor hicieron trampa para ganar la bendición, ¿verdad? ¿Qué hizo Rebeca con su hijo menor para que lo bendijera su padre? Y entonces quedara así la bendición y la descendencia a través de él, de Jacob. ¿Qué hizo en la trampa? Le dio las mejores ropas de su hijo Esaú, ¿eh? Pero también lo disfrazó, le puso, dice, como pelo en los brazos, porque su hijo mayor tenía pelo y entonces pues lo iba a tocar. Y de hecho así lo hizo Isaac: ven para tocarte. Y dice: la voz es de mi hijo Esaú, de mi hijo Jacob, pero su cuerpo es de mi hijo Jacob. No, al revés. La voz es de Jacob, pero el cuerpo es de Esaú. ¿Cómo un padre puede conocer bien a sus hijos sin ver? Bastaba tocarlos para conocerlos. Mucho contacto había tenido Isaac con sus hijos. Sin embargo, pues nosotros diríamos: esta es una trampa
¿cómo Dios puede aceptar esto? Y sin embargo, de la descendencia de Abraham viene entonces Jacob, Isaac y Jacob, y de ahí se sigue toda la descendencia. Ya no es como Isaac pensaba que debería ser. Los planes de Dios siempre son tan diferentes a los nuestros. No es como pensamos, no es la lógica humana, la lógica de Dios. Si el hijo mayor tenía que ser el descendiente, ¿por qué aquí Jacob queda como el descendiente? Isaac decía, pues es mi hijo mayor el que debe seguir la descendencia, ¿no? ¿Y cómo es que Jacob logra entonces recibir la bendición de Abraham, de Isaac? ¿Cómo es que logra recibirla? Y a partir de ahí sigue la descendencia. Dios continúa bendiciéndolo. Lo que Isaac hizo, Dios lo acepta, bendecir a su hijo. Acepta a Jacob también. Así como esto que pasa y no lo alcanzaríamos a entender por qué le dejó esto a su hijo. Así como en la vida ordinaria a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué dejó sus bienes a esta persona? Ni siquiera es de su familia. ¿Por qué lo hizo? Ni siquiera entendemos por qué no le dejó a sus hijos nada, a lo mejor. ¿O por qué le dejó esto a mi hijo o a este hijo y por qué a los demás no? La lógica entre nosotros es a todos en una familia, la herencia, dices, para todos, les corresponde a todos. Pero hay familias donde pues no, simplemente dice al otro, ya le di sus estudios, ya fue su herencia, a este le voy a dejar lo que tengo materialmente, mi casa o mi terreno, se lo voy a dejar. Y eso es motivo de pleito a veces, ¿sí? No sabemos por qué lo hacen. Quizás alguna actitud les ha hecho tomar esas decisiones en la vida ordinaria. En el Evangelio también vemos cómo Jesús también viene a cambiar una situación. El ayuno y la penitencia son dos cosas que por tradición en todas las religiones se tienen: el ayuno y la penitencia. Son dos formas de cómo uno puede ligarse con Dios, unirse a Dios. Hacen entender que todo lo material no es necesario para unirse con Dios, como si todo lo material fuera malo, ¿sí? Y por eso habrá que hacer ayuno, y por eso habrá que hacer penitencia, y para todo. Sin embargo, Jesús viene y cuando le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan el Bautista sí ayunan y nosotros también ayunamos. Jesús da a entender aquí bien cómo pueden ayunar los amigos del esposo mientras él está con ellos. Si el ayuno y la penitencia son para unirse con Dios, en Jesús Dios se ha encarnado. Si estoy con él, ¿qué necesidad hay de ayunar? ¿De hacer penitencia? Ahora, Dios ha tomado un cuerpo humano, así como el nuestro, para hacernos ver también que el cuerpo no es malo. Y además San Pablo nos dirá después, vuestros cuerpos son templos vivos de Dios. Entonces, por lo tanto, no es malo. El cuerpo es el lugar donde puede Dios habitar, donde Dios ha querido hacerse carne en Jesucristo. Un cuerpo como el nuestro, frágil, ¿sí?, lleno de barro. Y por eso dice que se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Pero el cuerpo no deja de ser frágil porque sintió hambre, sintió sed, sintió dolor, sintió tristeza, lloró. Todo eso es parte del ser humano. Se hace uno con nosotros y nos invita a dejarle habitar en él. Hoy, pues, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos llene de su sabiduría para entender el actuar de Dios, cómo va actuando Dios en nuestra vida
y que no siempre será como nosotros pensamos. No, las cosas se harán de diferente manera siempre. Y cuando dice que nadie remienda un vestido nuevo con un parche viejo, o un vestido viejo con un parche nuevo, eso cualquiera lo podría entender cuando sabe de costura. Dice, si le pongo uno nuevo a un viejo, un trapo viejo, un vestido viejo, pues en cuanto lo lave va a encoger y se va a romper. ¿Sí? A odres nuevos, vino nuevo. Es decir, que lo nuevo que nos trae Jesús solo no lo pueden aceptar los que han sido llamados como algo nuevo, los cristianos nuevos, diríamos. Solo pueden aceptar a Jesús los que le conocen, los que le aman. Por eso pidámosle al Señor la sabiduría que nos ayude a reconocerle y amarle también, a aceptarle, aunque a veces no entendamos el actuar de Dios. Que así sea.